Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer los versículos de capítulo 13 de Apocalipsis. El versículo 7, 13:7. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya la tienen las Biblias listas? Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y ¿qué? Y nación. Versículo 8: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, como pone, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9: si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10: si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Y qué pone ahí? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora cierra tus ojitos. Eso, bosteza, desesperésate, todo eso. A ver, ¿listos a la palabra? Amado Espíritu Santo, háblale al Señor. En el nombre de Jesucristo, necesitamos tu dirección, tu educación, tu exhortación, tu palabra y tu verdad. Santo Rey de Reyes, acudimos a tu nombre, a tu presencia, a tu soberanía, Señor, para que en este lugar tú nos des palabra viva, maná que desciende del cielo, Señor, para que tu pueblo sea nutrido y alimentado con tu palabra que es viva y eficaz. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Voy a empezar contándoles una pequeña anécdota para que ustedes entiendan un poco el enfoque. Son anécdotas que muchas veces no son reales, son ficticias, pero que nos dejan ¿qué? Una enseñanza, un mensaje para que nosotros seamos cambiados y podamos entender más las verdades de la palabra de Dios. Ahora, resulta que un día había un hombre que era un pastor y tenía ovejas. Y resulta que el pastor tenía ovejas y se le perdió una oveja. Entonces el pastor tenía un grupo también de discípulos y les dijo: vamos a ir a buscar la oveja. Y todos preguntaron: ¿era pequeña o ya era madura? Él les dijo: no, ya era madura. Y entonces salieron todos a buscarla. Y cuando él les dijo: bueno, nos vemos a tal hora, después de varias horas, les dijo: nos vemos en tal lugar. Llegaron al lugar y cuando llegan y él les dice: ¿la encontraron? Dice: no. Y dijo: ¿por qué no? Dijo: ¿cuántos eran ustedes? Y eran más o menos 8 hombres. Y le dijo: ¿pero qué hicieron? Dijo: no, la buscamos todos en grupo. Entonces el pastor les dijo: pero vamos a ver, ¿cómo es posible que ustedes, siendo 8, se vayan en grupo a buscar una oveja? Y dijeron: es que hay un problema, que es que los caminos se abren y se dispersan y la oveja pudo coger por cualquier camino. Entonces el pastor les dijo: pero vamos a ver, si ustedes siendo no se podían ir cada uno por un camino y para buscar la oveja y poderla encontrar. Entonces al final ellos le dijeron: bueno, pero yo no entiendo por qué tanto problema por una oveja. El pastor se agachó y se quedó triste toda la tarde y se puso muy serio y muy triste. Y entonces los chicos no lo entendían y decían: pero ¿por qué se pone así? Es una oveja, tenemos un montón de ovejas. Entonces llegó y él se levantó, y cuando llegó y ellos le dijeron: a ver, ¿por qué estás así? Por una oveja.
fue uno y le dijo, y entonces fue cuando el maestro le dijo, la oveja no es lo importante para ustedes. Para mí es importante porque es una oveja más. Pero lo que más me duele es que ustedes, siendo mis discípulos, no se saben organizar para entre todos. Mi tristeza no es la oveja, sino mi tristeza es que ustedes no saben aprender y no saben utilizar y no han utilizado todo este tiempo todas las enseñanzas que yo les di para encontrar una oveja. Si me voy yo solo, seguro que recorro todos los caminos y la encuentro. Ustedes son 8 y entre ustedes 8 no pudieron pensar qué hacer para encontrar una oveja. Ahora, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? ¿Maldecimos? Escúchelo, toda persona que deja que su boca maldiga cuando hay un problema está demostrando que su corazón no está rendido a Dios. Toda persona que cuando ve un problema se frustra, escúchenlo bien, se anula y no actúa para pedir dirección, sabiduría del cielo para ella, ¿qué está demostrando? Que es una persona, escúchenlo, autosuficiente. ¿Qué quiere decir autosuficiente? Que se cree que se basta a sí mismo y no pone a Dios en primer lugar. Cuando usted le dice a Dios, Señor, cuando usted llama a Jesús, al Mesías, le dice, Señor, usted está diciendo dueño, amo de mi vida. Y si yo no someto todo lo que vivo al Señor, ¿qué está pasando? Que Dios está viendo en ti que tú lo llamas Dios y Señor, pero que tú vives conforme tú piensas y crees. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos muestran dos grupos de personas: el creyente y los que atacan al creyente. El creyente es el que da testimonio, como dice Apocalipsis 12:11 que ponía, que ellos usaron la sangre del Cordero. ¿Qué es usar la sangre de Cristo? Invocar el poder de la sangre de Cristo para perdón de pecados. Invocar la sangre de Cristo para protección. Ahora, de esto ya hemos hablado muchas veces, el poder que hay en la sangre de Cristo. Yo como persona he invocado la sangre de Cristo en situaciones difíciles y he visto su presencia, he visto su poder. La semana pasada di un testimonio de eso. Ahora, en lo otro, muchas personas, y por ejemplo cuando nosotros estudiamos con mi esposa, personas que pasaban por zonas peligrosas de la ciudad, las iban a violar, clamaban esas chicas a la sangre de Cristo y veían cómo los que las iban a acosar salían huyendo. El poder de la sangre de Cristo. Mire, hay un reto. Dios te reta. Dios en todas las situaciones te reta. ¿Eres mi hijo o no eres mi hijo? Ahora la pregunta es, ¿qué situación estás viviendo tú? Alguien puede estar diciendo, esta situación es injusta, no la acepto. O alguien puede decir, bueno, me tocó. Otro puede decir, me la merezco. Pero no es en sí la situación, sino lo que el Señor ahora a ti, contigo está mirando es, ¿qué estás haciendo? ¿A quién usas? ¿Cómo actúas? ¿Qué declaras? ¿Qué haces? Ahora, ¿cuánta gente han experimentado enfermedades terribles? Ojo, y hay dos tipos de situaciones que se desenlazan. ¿Cuánta gente vieron un milagro sobrenatural de una enfermedad que decía todo mundo no hay cura? ¿Y por qué hay un milagro sobrenatural? Pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué en otras situaciones pues pasa lo lógico? La persona se enferma y muere y ya está. Y todo el mundo decimos, bueno, era lo que tocaba. Pero ¿por qué hay casos de que se cambia todo?
Y los médicos, la ciencia quedan y dicen, no lo podemos explicar, no sé qué pasó, pero la enfermedad ya no está. ¿Saben qué lo cambia? No lo cambia la misericordia de Dios. Escuchen esto que estoy diciendo. Cuando digo que no lo cambia la misericordia, o sea, esos casos no se dan porque Dios dijo, este sí, este no. No. Esos casos son la actitud de un hijo de Dios cuando se rinde y dice, Señor, yo creo en ti, quiero ver tu gloria, yo me entrego, yo me someto, yo me rindo y sé que eres poderoso para cambiar esto. Conozco tu soberanía, creaste el universo, las estrellas, los mares, todo. ¿Cómo no vas a poder cambiar? Y cuando hay personas que declaran su presencia, su poder, se comprometen al Señor con sus células, sus venas, su sangre, ¿qué ocurre? El Señor dice, este me quiere conocer y me voy a mostrar que yo soy Dios. Por eso un día el Señor nos lo enseñó, que cada hijo de Dios es un provocador de la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué vamos con esto? En todo lo que estamos leyendo del libro de Apocalipsis, estudiándolo, hay un grupo de personas que serán protegidas sobrenaturalmente, pero va a haber una gran cantidad de personas que van a estar obedeciendo toda la maldad que en el mundo se va a desarrollar. Por eso la pregunta es, ante la situación que tú vives, física, económica, material, relacional, en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué actitudes asumo yo ante los problemas? Eso es lo que está retando al mundo espiritual. Créanme que todo el mundo espiritual de las tinieblas le teme a un hijo que se postra de rodillas. Porque una persona que se postra de rodillas puede mover el mismo cielo a trabajar por él. ¿Por qué la palabra del Señor nos lo muestra? A un Moisés que venía un problema y ¿qué hacía? Se clavaba cabeza en el suelo. Y luego ¿qué hacía? Escuchaba la voz de Dios, él obedecía y milagros. Si la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿qué quiere decir? Dios está diciendo, ¿dónde estoy yo en tu vida? Soy el mismo Dios de Abraham. Soy el mismo Dios de ¿quién? De Isaac. Soy el mismo Dios de Jacob. Soy el mismo. No he cambiado. La pregunta es, ¿el pueblo qué Dios tiene? ¿En qué Dios creemos? Por eso mírenlo, por eso se dice que el hombre más grande, ¿cuál es? El que vive de rodillas en la presencia del Señor. El ser humano que más respaldo ve de los cielos es el que vive de rodillas. Pero ¿sabe qué nos enseña la sociedad? No te humilles, no te rindas. Eso enseña la sociedad. ¿Y qué nos enseña con eso? Cuando te dicen, no te rindas, no te humilles, no pierdas. Eso nos está enseñando a ser autosuficientes. Y Dios quiere, ojo con esto, Dios quiere hijos que solo vean su suficiencia solo en Dios, no en sí mismos. Cuando un corazón se rinde, Dios mueve cielos y tierra por bendecirte a ti. Amén. Amén. Ahora voy a hacer un breve, mira, ahí gritaron que amén. Voy a hacer un breve resumen. Bueno, vamos a mirar lo del versículo 7 que decía, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, Apocalipsis 13:7, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué dice se le permitió hacer guerra contra los santos? Apocalipsis 12, si usted lo lee, habla o describe un fenómeno de la persecución que el enemigo hará contra los santos. Pero entonces hay un instrumento de esa persecución. ¿Y cuál es? El gobierno que vimos la semana pasada, que es el gobierno
de la bestia que perseguirá y matará a todos los que ¿qué? Los que se postran a adorar a la bestia. Ahora dice, para vencerlos, ¿cómo dice? Hará guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué quiere decir esto? O sea que son vencidos por un gobierno, el gobierno que se va a establecer sobre la tierra. Ahora, pero no solo esto, sino nosotros debemos, dice que para vencerlos, ¿qué es lo que quiere vencer el enemigo? El enemigo puede matar tu carne, pero escuchen esto, aquí lo principal es, el enemigo nunca puede matar la fe de un hijo de Dios. Cuando ese hijo se aferra al Señor, a ti te podrán quemar, a ti te podrán crucificar como hicieron con el Señor, a ti te podrán encarcelar, pero precisamente hablamos de una actitud ante los problemas hoy. ¿Cuál es mi actitud ante los problemas? Imagínense que hoy en día no estamos en la gran tribulación. Pero ¿qué es lo más terrible? No estamos en la gran tribulación que habla Apocalipsis. Pero ¿cuántos cristianos, personas que se congregan en las iglesias, ante una situación difícil blasfeman, maldicen? Entonces el Señor, ¿qué está diciendo? Si eres así ahora, que no conoces lo que es la tribulación, ¿cómo serás cuando llegue ella? Dios a cada ser humano, se supone que nosotros comemos y bebemos palabra diaria. ¿Para qué es? Para que cuando vengan situaciones difíciles, nosotros tengamos una solución, veamos la solución de los problemas. No es para que nosotros nos cobijemos con la situación y digamos, estoy destruido. No, nosotros debemos rendirlos, no ante la situación, sino rendir nuestro corazón al Señor. La pregunta, ¿qué va a salir de la situación que tú vives? Dios te lo dice hoy, tú decides. ¿Cómo que tú decides? Sí, tú decides, porque Dios ya decidió ¿qué? Bendecirte. Dios ya decidió hacerte hijo. Dios ya decidió darte la palabra, está en tu corazón. ¿Qué vas a hacer tú? Por eso mucha gente dice, ay Dios mío, no sé qué voy a hacer. Y Dios dice, lo que yo escribí, lo que ya sabes que debes hacer. Ríndete, declara victoria, declara mi poder. ¿Cuántas veces no hemos pasado en vela con luchas titánicas en nuestra mente? No podemos dormir. Pero ¿qué debo hacer yo? Declarar su palabra, su presencia, su presencia, su presencia. Yo lo viví esta semana pasada, se lo he contado a varios de la iglesia. Me debían un dinero, ya hace 9 meses, un dinero que era para que tan pronto di lo que vendí me lo dieran. Pero fui de indulgente y me dieron la mitad y la otra mitad llevan 9 meses. ¿Y qué pasó? Pues de que me atacó y yo empecé en mi mente, en mi corazón. Una noche de pronto me dijo, no, mira, un talón no salió. Y el banco me dijo, pues te cobro 36 euros. Yo, tras del hecho, no me dan el talón porque no había fondos y me cobran 36 euros. ¿Y qué pasó? Pues que esa noche empecé yo en mi mente, dizque, yo voy a ir a hacerle, voy a cogerlo del cuello, voy a tirarlo. Y yo, pero ¿qué pasa? Yo no soy así. Y yo fuera, no. Y mire, toda la noche me tuve que levantar y me fui. Yo me voy a mi servicio y lloré y declaré. Y aún orando, y yo le voy a hacer, y yo lo voy a matar, y yo voy a ver todas esas tontas. Y yo, pero ¿por qué esto? Y no podía. Toda la madrugada desde la noche, pero ¿por qué no se va? Entonces me llegó el pasaje: resistid al enemigo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué me puse? Me puse en ese contexto ¿a qué? A declarar palabra, alabar al Señor. Y aún así, yo dejaba de alabar un poquito, la mente, y cansado, trasnochado. Y yo, ¿pero qué cosa? Luego empecé a llamar a la persona, no me cogía el móvil. Y la mente se me ponía y hasta el corazón como con odio, con resentimiento. Y yo, no, fuera, en el nombre de Jesús, no acepto esos pensamientos. Y así luché. Fue una lucha que yo decía, pero vamos a ver, yo antes reprendía y se iba. No, permanecía ahí.
Y yo dale y dale y dale. ¿Qué pasó? Que duró así 2 días. Cuando al otro día lo empiezo a llamar y nada, no me coge el móvil. Y dije, ya está listo, yo voy a ir. Y cuando llega y me coge, llega y luego me llama el hombre, y al llamarme dice, oye, vi unas llamadas perdidas de ti. Y llego y le digo, soy yo, soy descarado. Yo, mira, yo solo te digo una cosa, voy a ir por mi dinero, yo no acepto talones. Como yo no me venga con dinero, tú vas a conocer la otra cara de la moneda. ¡Pum! Le colgué. Y yo, imagínate, y luego yo dije, inteligentemente es bueno para marcar, en el sentido marcar que la persona sepa de que yo sé que me está tonteando y que voy en serio, hasta un punto. Pero si yo voy y lo ejecuto, ¿estará bien hecho? Como hijo de Dios, ¿estaré dando testimonio? Y que se entere, ay, mira, este era disque pastor. Piénsenlo. Ahora, ¿qué sucedió? Que entonces llegó el otro día y no me llamaba. Y yo, Señor, yo le dije que iba hoy por la tarde. Y empecé, y en la mente yo reprenda, y que piensa, uy, pues llévate a este amigo, llévate a este otro amigo, montémosle un escándalo y verá que así aprende. Otro me decía, no, pues si hacemos esto, lo otro. Ustedes vieran, la mente maquina. ¿Quién maquina en la mente? El enemigo. Y yo, ¿qué hacía? Reprenda. Y miren, yo tenía que llevar a mi esposa al trabajo a las 4. A las 4:30 tenía que ir donde ese hombre, ya irme y ir a coger el coche, porque a las 5, o sea, tenía que ir a hacer eso, y a las 5, 6 yo tenía que estar acá en la iglesia. Y la mente, voy a hacer, y hagamos, y yo reprenda. Entonces llegué y dije, ¿sabe qué voy a hacer? Fui, llevé a mi esposa, me quedaba 1 hora, y me fui a mi habitación, y era a leer Biblia y no podía, a estudiar Biblia. Entonces me puse a alabar al Señor, y empecé a decir, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me da sabiduría, tú eres el que me das entendimiento. Y empecé así, y cuando empecé a sentir paz, y luego venía el ataque, y yo, no, el Señor es mi refugio, empecé a decir, tú eres mi venganza, yo no tengo que vengarme, tú te vengas de mis enemigos, y así. Y luego miraba el reloj, 15 minutos faltan, media hora, 15, hasta que ya, y dije, me toca ir. Y yo, Señor, yo no quería ir, pero me toca ir a arreglar esto, porque toca poner la cara sí o sí. Cuando yo estoy ahí, le dije, un momentico más, y empecé, tú eres mi roca, y ya, cuando yo ya me iba a levantar, dije, vale, me tocó. Dije, voy a ir solo, a ver qué hago. Cuando entonces, pero si yo dije, amenacé, y yo voy como una palomita, que va a decir el otro, no, esto, no, me lo meriendo solo. Y ese era mi miedo. Y yo le empecé a decir al Señor, tú eres mi escudo, tú eres el que me defiendes, tú lo prometiste, te creo. Cuando me voy a levantar, me incorporo y dije, pues me voy por el coche y ya está. Cuando me levanto, cuando ahí mismo, el teléfono. Y cuando veo, era el hombre. Y yo dije, a ver, ¿qué me dice? Cuando me dice, hola, y yo, hola. Y me dice, a ver, un momento, William, mira, estuve hablando con el banco y me dijeron que tuvieron un error, porque esos talones que yo te di era para que los cobraras y que no te pagaron 2, entonces que él te los va a devolver en esta semana y que ellos pagan la infracción, porque yo le dije, ¿cuánto es? Yo, 36 euros, me dice, por cada uno. Entonces dijo, sí, que te van a pagar todo eso, ¿tal? Entonces el lunes ya tienes ahí el dinero, así que tranquilo, no sé qué. Mira, yo he estado moviéndome, porque claro, yo sé que, le dije, y entonces le dije, a ver, tú tienes que entender que tú me estás tocando las narices y que yo contigo no tengo que tener nada, porque tu negocio es tuyo y el mío es mío. Y que lo que tú hiciste, lo que hicimos entre los dos, dijo, no, sí, no hay problema, así que no hay necesidad, que venga, tranquilo, ya el banco todo solucionado. Y yo por dentro estaba. Ahora, piensen ustedes, imagínate que yo me voy de machote y le digo a 3 amigos, ¡vamos! Y nos vamos y hacemos locuras. ¿Usted cree que recupero el dinero? ¿Usted cree que como que a mi nombre? ¿Usted cree que ante los ángeles, ante Dios qué va a decir? Dese la vuelta para no ver las locuras que este va a hacer. ¿Entienden? ¿Están entendiendo?
¿Ustedes creen que a mí no me toca vivir lo mismo? Esto es de fe y es de aguantar al límite. Al límite, era la hora, yo ya no podía irme más tarde, no podía, me tocaba ya o ya. Y fue cuando el Señor esperó. Pero ¿por qué el Señor espera hasta el final? Esa es la pregunta. Porque el final es la mejor hora, donde tú vas a reconocer que Él es Dios y Señor, y que no es un milagro, y que no es una coincidencia de un hombre, sino que es su poder, su gloria sobre tu vida. ¿Lo entiendes? Eso es lo que digo. Pero nosotros a veces, ay, ¿por qué llegas al final? Dígame si al final no es la mejor hora. Es la mejor hora al final, porque es donde tú das todo perdido y todos tus esfuerzos y recursos ya fracasaron. Y es donde entonces sale la mano de Dios. Y me acordé que al principio de la primera noche que me empezó el agobio, yo le dije: Señor, te entrego la conciencia de ese hombre, te entrego su corazón, redargúyelo tú si puedes. ¿Y qué hizo el Señor? Lo movió. Lo movió. Por eso tú no puedes cambiar ni mover corazones. Él sí. ¿Cuántos quieren cambiar al esposo o a la esposa con chillidos, con bofetonas, patadas? A los hijos, cabezazos, codazos. No, no. ¿Quién es el que cambia eso? Solo el Señor. Solo el Señor cambia. Jefes, patrones, quien sea, Dios los toca. Yo tengo de esos testimonios un montón, donde siempre yo le he entregado al Señor, con los que trabajo y todo, los jefes tocados, cambiados, ministrados por Dios. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que quiere que tú lo conozcas. Ahora, ¿qué situación estás enfrentando? La respuesta está en tu actitud. Mi actitud lo cambia todo. Si yo no hubiera permanecido fiel a la palabra, ¿qué pasa? Cuando no permanecemos fiel a la palabra, es que luego vemos: ¿por qué me pasó? Porque yo pequé. ¿Qué es pecar? Fallé, fracasé, desobedecí. Eso es. Cuando tú permaneces fiel, tú ves el respaldo de Dios, diciéndote: aquí estoy, aquí está papá, aquí está el que te ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, el enemigo, ¿cuál es su batalla? Vencer, derrotar tu fe. El enemigo sabe que si quema tu cuerpo, no ha ganado nada. Te encarcelan, él sabe que no ha ganado nada. ¿Él detrás de qué va? Derrotar tu fe, vencer tu fe. Esa es la corona, ese es el objetivo del enemigo. Por eso nosotros tenemos que ver que todo ataque económico, de salud, personal, laboral, familiar, ¿qué ataca? Tu fe. ¿Y qué es tu fe? ¿Cuánto crees en tu Dios? Pero para que tú digas creo, es cuánto lo conozco. La pregunta es: ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por eso decir soy cristiano, soy evangélico, soy de aquí, soy de allá, eso no vale. Al enemigo no le vale, a Dios no le vale. Escúchamelo. A todos les vale los hechos, cómo actúo. Eso es lo que vale. Eso es lo que marca una diferencia. Amén. Ahora, entonces, en esta tribulación del estudio de Apocalipsis, porque dice que serán vencidos, ¿quiénes son estos? Esos son los que se quedan. Hay dos posibilidades, escuchen, dos interpretaciones. Que sean la iglesia. Hay una versión que dice que será la iglesia en la tribulación, ojo. Y dicen que la iglesia será vencida por un tiempo, pero que luego vendrá el Señor en las nubes, ¿vale? Y levantará a sus hijos y ellos se levantarán con él. Pero la otra versión dice que estos son los que se quedaron después de que el rapto, o sea, el Señor rapta a su iglesia, ¿entendido? Y entonces luego quedan los que ahí sí, al ver el rapto dicen: ¡oh, era verdad! Y es cuando dice la palabra de Dios en Apocalipsis que estarán dos trabajando, y ¿qué dice? Y quedará uno y el otro será llevado.
¿Estarán dos durmiendo, ojo, maridos y mujeres? Dice, ¿estarán durmiendo dos? Uno será llevado y el otro se quedará. ¿Por qué dice eso? Eso lo explicamos. Cuando dice que dos estarán trabajando, serán los lugares que es de día. Cuando dice que están durmiendo, es los lugares que es de noche. ¿Estamos a la vez en el planeta Tierra de día y de noche, sí o no? Porque aquí estamos de día, ¿verdad? Pero en la parte contraria al planeta, ¿qué es? Noche. O sea, será un suceso universal a nivel planetario. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que uno será quedado, se quedará y el otro no, ¿qué significa? Que todo el que andaba liviano o que andaba en hipocresía, ¿qué va a hacer? Se queda. ¿Y quiénes dice aquí que van a ser atribulados? Esos que no se... O sea, tienen que morir. Después del rapto, que la iglesia no esté, ¿quiénes quedan? Los que fueron tibios. Y ahí sí buscarán ardiente. Ahora sí, Señor, ahora sí me leo la Biblia. Ahora sí, porque ya no tengo hijos. Ahora sí, porque se fue mi esposa. Ahora sí, porque desaparecieron los de la iglesia. Ahora sí. Imagínense lo duro. Imagínense lo terrible que será eso. La pregunta es, ¿tú en qué equipo estás? Cada uno lo sabemos por dentro. Si tú estás buscando legítimamente al Señor, créame que tú no te quedas por nada del mundo. Pero si tú eres medio hipócrita, medio mentiroso, medio con un pie aquí y el otro allá, Apocalipsis dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es vómito? Algo que no pertenece al cuerpo y el cuerpo lo rechaza. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8? Que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, el cuerpo de Cristo dejará el vómito, o sea, los que no son, y el cuerpo será llevado a la presencia del Señor. ¿Lo entienden? Y vómito, ¿qué simboliza? Algo sucio, despreciable, que no fue. Tremendo, ¿no? ¿Y qué es ser caliente? ¿Y qué es ser frío? Ser o no ser. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que no recoge conmigo, ¿qué dijo? Esparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Por eso el Señor habla siempre de dos caminos: el justo o el impío, el bueno, el malo, el caín y el haber, el blanco, el negro, cielo o infierno, vida o muerte. No hay más. ¿Y el mundo qué te dice? Las dos palabritas célebres: no pasa nada. ¿Y cuál es la otra? No pasa nada. ¿Y cuál es la otra? Da igual. Da igual. Si tú aceptas esas palabras en tu vida, no pasa nada, no pasa res, ¿no? Créetelo y verás dónde terminamos. Los hijos de Dios sabemos que con Dios es blanco, negro, con Él o sin Él, cielo, infierno, vida o muerte. Amén. Entonces estos versículos, ¿de quiénes nos hablan? De los que no fueron, pero ahora sí son. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando debieron ser cristianos, consagrados, no lo fueron, y ahora están solos en la tierra. ¿Y qué hace el enemigo? Dice: persigan de toda la iglesia, todos los que queden cristianos, evangélicos, creyentes, persíganlos y mátenlos. Y va a ser una persecución atroz, lo que habla Apocalipsis. Ahora, pero el Señor, que dijo en Mateo 16, 18, búsquelo corriendo. Mateo 16, 18, Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese versículo que nos enseña que precisamente no es la iglesia la que está aquí, sino las obras, las migas, los residuos de los que no fueron iglesia cuando se debió. Miren, esta enseñanza de hoy, entonces, si usted la termina ahora, ¿qué es?
Dios está preguntando, ¿tú eres iglesia o no eres iglesia? ¿Tú te vas conmigo o tú eres de los que te quedas? ¿Tú vas a ser del cuerpo de Cristo? Mírenlo duro, perdónenlo, pero es la Biblia. ¿O vas a ser vómito? Es duro, es horrible, pero Dios te dice, ¿qué es vómito? ¿Vas a ser despreciable o vas a ser amado? Es una decisión. Aquí podríamos terminar. ¿Lo están entendiendo? Pero entonces tenemos que seguir. Pero miren lo terrible que dice. Dice, y versículo 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. ¿Qué quiere decir eso? Es un poder que va más allá, escúchelo, de toda cultura. ¿Y cuál es el poder? Mire, ¿cuáles son las dos formas de poder del mundo? Ojo con esto todos lo deberían saber. Las formas más grandes de poder del mundo son la política y la religión. Y hay un estado que tiene las dos y se camufla. Hay un estado, y es el estado romano, que ante el mundo se muestran como religiosos, pero son una política que gobiernan detrás de todas las políticas, detrás de todas las políticas de los países. Y su forma de religión está extendida en todos los países. ¿Por qué? Porque ha hecho alianzas con todos los países. Y dice, luego dice, a ver, aquí en este versículo dice, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¡Wow! ¿A quién? A esa bestia. Dice, entonces, y la adoraron. Entonces, ese dictador mundial demandará, el que rige, demandará adoración ¿a quién? No a su país, sino que toda la tierra lo adoren. Pero aquellos que le adoraron pagan el precio. ¿Cuál es el precio? Dice, ¿cómo dice? Aquí en el versículo 8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Pero mire que dicen en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. O sea que ¿quién es el que da la vida eterna? ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Jesucristo es el Cordero. El Cordero inmolado. Acuérdense que la palabra inmolado significa degollado, sacrificado, muerto, herido. Lo que dice Isaías 53:3. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y dice entonces, pero entonces todos los ¿quiénes van a adorar el sistema religioso mundial? ¿Y quiénes van a adorar el sistema de gobierno mundial y se van a someter a él? Los que no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero. Y dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y miren lo que empieza. Entonces lo adoraron. Una pregunta. ¿Por qué el mundo va a adorar a alguien? Escuchen esto. Si se acuerdan que leímos que el anticristo viene como un cordero con 2 cuernos, pero dice, pero hablará como un dragón. ¿Eso qué es? ¿Quién es en la Biblia el que tiene la figura de un cordero? Jesús. O sea que el enemigo se va a disfrazar como un manso cordero. Ojo con los líderes que se disfrazan de mansedumbre y por dentro son lobos rapaces. Y entonces, ¿ustedes creen que la gente va a adorar forzadamente porque les digan, si no lo adoran, mueren? No, es porque conquistó, engañó al mundo. ¿Pero a quiénes engañaron? Dice aquí que los que lo adoraron fueron los que no están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Escúchenlo. Todo el que no se mire, va a haber un día sobre la tierra. Esto es profético. Esto no es que lo ideo yo, es lo que la Biblia dice. Va a haber un día donde todo ser humano va a ser probado si su nombre está escrito en el libro de la vida o no. ¿Cómo? Va a haber un día donde todo hombre se le va a probar
si de verdad en su vida vive el Cordero de Dios o no. ¿Cuánto conoces tú del Señor? Entre menos conozcas de Dios, eres un candidato para adorar a la bestia. Entre menos Biblia conozcas, eres un candidato para ser engañado y morir con los del mundo. Entre menos Biblia conozcas, menos conoces a tu Dios, porque la palabra de Dios habla del carácter, de la personalidad, del pensamiento, de la voluntad de Dios. Un hijo de Dios no debe conocer los sistemas del mundo. Un hijo de Dios debe conocer al Dios de los cielos y de la tierra. Tú tienes dentro de ti un alma que es eterna. El alma es tu personalidad, tu yo. Y esa personalidad no muere aunque tu cuerpo desaparezca. Y un día tú tienes que rendir cuentas. ¿Qué sembraste? ¿A quién conociste? Mire, el mundo que te enseña hoy. Conócete a ti mismo. Cuida tu cuerpo. Haz Reiki. ¿Qué más? Yoga. Aquí, allá y cosas. Yo, humanismo, yo. Ustedes estudien algo de la nueva era. A ver qué enseñan. El poder del universo reside dentro de ti. Y te enseñan a qué? Ser autosuficiente. ¿Y cuál fue el autosuficiente de autosuficientes? El enemigo. ¿Por qué fue lanzado del cielo Satanás? Porque dijo, yo seré igual a Dios. ¿Yo puedo ser igual a Dios? Dijo, miren, esta luz, soy perfecto, puedo ser Dios. Y por eso, ¿cómo engaña al mundo? Con ego. Lo que tú menos debes fiarte de tu ego. ¿Qué es tu ego? Yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo opino, mi experiencia me dice. Mire, yo llevo 51 años sobre la tierra. Y lo peor que me ha pasado cuando joven fue depender de mi yo. Porque ese yo es lo más engañador que existe. Usted aprenda a poner a Dios en todo lugar primero, preguntarle a Dios y nunca decidir por su experiencia, ni aún por su experiencia. Se lo digo porque su experiencia le puede fallar. Cuando usted depende de Dios, usted ve la presencia del Señor en su vida. Usted ve lo que otros no han creído. ¿Ustedes por qué creen que yo tengo esposa? Para los que no lo saben. ¿Ustedes por qué creen que tengo una excelente esposa en todos los sentidos? ¿No es que usted tiene una suerte? Si nuestras vidas dependieran de la suerte, yo sería un matón. Si ustedes conocieran mi historia, o yo sería un vulgar, yo creo, indigente. Porque conocí un mundo, la vida me presentó un mundo de drogas, de estupideces, de ridiculeces. El mundo me presentó un mundo de pasiones desordenadas. Yo podría ser uno más de eso. Pero ¿qué pasó? Que un día rendí, cuando Dios se me presentó, rendí mi corazón. ¿Por qué tengo una esposa que es así? Porque la Biblia, estudiándola de los 12 a los 13 años, me la leí de tapa a tapa. Y ahí fue donde entendí lo que yo no entendía. Y la Biblia me enseñó que el hombre no escoge, sino que Dios escoge, porque Dios ve lo que no ven los ojos del hombre. Y fue cuando desde la edad, yo desde muy niño oraba por una esposa, 13 años, 14, 15, dame una esposa. Y Dios me oyó y me la dio tal cual la necesita mi corazón. ¿Cuántos escogen por sus ojos? ¿Cuántos escogen por su experiencia? Que yo soy el machote que ya he experimentado. Y cogen y ¡pah! Estrellada tras estrellada. ¿Por qué? Porque hay gente que coge y se separa 1, 2, 3, 5, 20 veces. Conoce una, otra. ¿Por qué? Se dejan guiar de su experiencia, de sus ojos, de su mente, de su corazón, de sus pasiones, de sus deseos. Un hijo de Dios, ¿de qué vive? De palabra.
Y le pedí, la esperé, le dije, te entrego mi cuerpo, no tocaré otra que no sea ella. ¿Y qué hizo el Señor? Me la concedió. Y cuando recién casado se me iba a quedar inválida. ¿Y qué hizo eso? ¿Cómo estoy viviendo yo con mi Dios? ¿Por qué me pasa esto? Esa situación que era, para que yo maldijera a Dios que me dio esa esposa, que se me va a quedar en silla de ruedas. ¿Para qué era? Para postrarme en el suelo y decirle, perdóname, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esta situación? Y fue cuando fuimos a la iglesia, los dos junticos, y fue cuando la gloria de Dios cayó, la sanó. Y desde ahí dijimos, a estudiar teología los dos. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo no era un sacerdote en casa. Me di cuenta que el Señor me la había dado, pero yo no la estaba guiando como se debían los caminos de Dios. ¿Lo entienden? Por eso les digo, lo que hoy el Señor nos está hablando, la iglesia será probada. ¿Eres o no eres iglesia? ¿Eres o no eres nacido de nuevo? ¿Vives o no vives la Biblia? Y muchos están pasando o pasarán pruebas duras que uno dice, ¿cómo salgo de esto? Es que no sé. Pues esas son las que necesitan ¿de qué? Rodillas. Un hijo de Dios nace de rodillas. No hay otra. Solo podemos vencer de rodillas. Muéstrame, yo soy ciego, no entiendo, soy torpe, muéstrame. Tú eres Dios, muéstrame, ayúdame. Y es cuando Dios revela, enseña y uno dice, ahora veo, ahora entiendo, ahora sé cómo actuar. ¿Lo entienden? No hay más. Por eso el Señor nos muestra lo del mundo. No es para que tú juzgues al mundo, sino para que tú aprendas qué es vivir sin Dios. El mundo nos enseña qué es vivir a espaldas de Dios. La Biblia te enseña qué es vivir con el Señor. Amén. Entonces nosotros debemos vivir así. El que adora al enemigo o algo que es, ¿ustedes creen que es un cristiano engañado? Piensen antes de responder. Si alguien es inclinado a adorar al enemigo, a pesar de haber oído la Biblia, ¿qué es? ¿Es un cristiano engañado? Piénsenlo. ¿O es alguien que nunca se comprometió realmente y por eso vive engaño? Ayer a los jóvenes se les enseñó algo. El peligro más grande, ojo, de una vida en Cristo, ¿saben qué es? Liviandad. ¿Qué es liviandad? Es solo un poquito. Es solo una mentirita. Pero ¿quién se va a dar cuenta? Pero es un viciecillo. Pero esto ¿a quién daña? Y el Espíritu Santo está diciendo, a mí, a mí, a mí. Y te olvidas que yo me llamo Santo, Santo, Santo. ¿Lo estamos entendiendo? Si tú te permites algo, el Espíritu Santo está diciendo no, porque yo soy santo, santo. ¿Y qué dice la Biblia? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros. Y miren esto, no sois vuestros. Dios te dice, no te perteneces. Wow. No sois vuestros porque sois de Dios. ¿Qué más queremos entender? Tú no eres. Si tú dices Señor a Jesús, estás diciendo vengo ante ti porque no me pertenezco, soy tuyo, manda Señor. Miren la palabra, cómo caminamos. Esto debe ser un estudio. Un estudio no es llenar la cabeza de retórica, ideas y salir lleno de nada. Ayer les dije un versículo que a mí de niño me mató y duré años sin entenderlo. Proverbios dice, el
las moscas muertas dañan el perfume del perfumista. Y yo decía, ¿pero eso qué es? Un proverbio. Una mosca muerta daña el perfume del perfumista. Y yo decía, ¿pero por qué escribiste esto, Señor? Y le daba vueltas hasta que el Señor me puso a estudiar. Cuando empezaron las redes, empecé a buscar los perfumes, cómo se hacían. ¿Y qué era eso? ¿Recopilación de qué? ¿Cómo salen los perfumes? Recopilación de las mejores flores para sacar la esencia del olor de las flores. Y eso que se recopila, esa esencia, es tan delicada que si le llega a caer una mosca, que tú dices que es un mosco, nada. Es algo pequeño, ínfimo. ¿Y dónde guardan los perfumes? ¿En qué se guardan? Tienen que ser en recipientes de cristal, porque el cristal no absorbe, ni el cristal deja que se pierda la esencia. Antes los ponían en recipientes de madera y la madera se lo absorbía y los perdía. Y una mosca, ¿qué hace? Donde le caiga esa esencia, se pierde, la echa a perder. O sea, que estaba hablando el Señor. Cuando yo entendí, yo decía, ¡wow! Un pequeño pecadito, una pequeña desobediencia, y todo lo hermoso que Dios me va dando, lo destruyo. Por eso el Señor dijo, no erréis. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero todo el mundo cree que es ir y verlo cuando muera. No, Señor, en esta situación, ¿lo viste? Yo lo vi ayer. Yo lo vi ayer a mi Dios. Cuando ese teléfono sonó, Él me estaba diciendo, ¿has permanecido fiel? Ya toqué ese corazón. ¿Lo entienden? La pregunta es, ¿tú permaneces fiel? Ver a Dios es verlo en medio de cada dificultad y tú decir, gloria a Dios, me humillo, gracias, estás conmigo. ¿Pero por qué? Porque yo fui fiel. ¿Tú por qué tienes que serle fiel? Porque Él ya te fue fiel. Tu vida es un testimonio de su fidelidad. Tus hijos, lo que respiran, lo que comes es un testimonio de la fidelidad de Dios. Eso somos nosotros. Tú eres gloria de Dios, porque el que tú vivas, estés vivo, es un milagro viviente, caminante, andante. Por eso los ángeles nos sirven, porque ellos sí saben quiénes somos delante de Dios. Nosotros ni siquiera nos conocemos a sí mismos. Si nos conociéramos, respetaríamos más a nuestros hermanos y respetaríamos el templo que no es nuestro. ¿Lo entendemos? Le doy gloria al Señor porque yo no iba por ahí. Gloria a Dios que yo no vaya por donde, sino que Él dirija. Ahora, el libro de la vida, Apocalipsis 20:15, ¿qué dice? Apocalipsis 20:15 nos dice cuál es el libro de la vida. Y dice, es el último versículo del 20, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Jesús fue lanzado al ¿qué? ¿Y de qué? ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando ese versículo? Mire más arriba, tendrá un título. Más arriba, ¿qué pone? El juicio del gran trono blanco. O sea que cuando una persona es fiel a Dios, es fiel a su palabra, escúchenlo, tú no le tienes que ser fiel a una religión, tú le tienes que ser fiel a Dios y le serás fiel a todo mundo. Por eso miren, no es encontrar el hombre perfecto ni la mujer perfecta, es que yo llene mi corazón de Dios perfecto y todo lo que yo tenga enfrente seguirá siendo perfecto. ¿Por qué? Porque Él pondrá la actitud correcta, el corazón correcto, el pensamiento correcto, las palabras correctas, las obras correctas, las decisiones correctas. Pero si yo le pido a Dios, dame, y Dios, ¿y tú vacío? Por eso muchos jóvenes se engañan, le piden a Dios el hombre, la mujer de su vida, y ellos vacíos. Tú tienes que llenarte de Dios, para que si llega uno con todas las cualidades que tú pediste, pero por dentro es un demonio, estás tan lleno de Dios que tú le dices, apártate de mí, Satanás. Pero ¿cuántos cogen y se les aparece? Sí, tiene lo que yo dije, esto, venga, me lo como. Y luego, adulterio, peleas, gritos, golpes, cárceles, denuncias. ¿Por qué? ¿Qué viste? Cuando tú te llenas de Dios, Satanás se te puede parar como ángel de luz y tú lo reprendes.
porque lo identificas. Amén. 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 Se te puede disfrazar del negocio más grande y tú dices, millonario me he vuelto. Y es cuando el Señor te muestra y tú dices, fuera todo de mi camino. Prefiero estar así que no tocar lo inmundo. ¿Me entiende? Por eso es cuánto tenemos nosotros. Mire, esta vida siempre te probará cuánto tienes de Dios, cuánto conoces a Dios, cuánto caminas con Dios, cuánto vives de Dios. Esto no se trata de correr, esto se trata de ser. Amén. Esto no se trata de cuánto se ve en mí, sino cuánto yo compruebo día a día que mi Dios es real, porque yo lo conozco en la Biblia diariamente y lo pruebo a diario, que Él es un Dios verdadero. Amén. Amén. Ahora, dice, el cordero que fue inmolado, estamos en Apocalipsis 13, versículo 8, ¿no? Y dice, el cordero que fue inmolado en el principio. ¿Sí ve que vamos cogiendo todos los versículos de atrozos? ¿Sí ya se dio cuenta? Viene una parte que la quiero rematar. Perdonen si es mucha enseñanza, pero la tenemos que avanzar. ¿Sí? Miren, hasta el versículo 10. No tardamos, solo 2 horitas más. Algunos dicen, mi cartera, me voy. La comida. Escúchenmelo bien. Piensen esto. Ahora dice el cordero. ¿Quién es el cordero que fue inmolado? Es Jesucristo. Pero ahora, en Juan 17:24, Dios el Hijo muestra una relación, escúchenlo por favor, de compañerismo con Dios Padre como ningún otro. Por eso dice, las palabras que os he hablado son las que el Padre me dijo. Las obras que yo he hecho, yo las hago porque el Padre me permite que las haga. Escuchen, eso Cristo es un ejemplo de un hijo sometido. Cristo es el ejemplo de cristiano que debemos ser nosotros. Ahora, en primera de Pedro 1:20, ¿qué habla? Si quieren los van apuntando los versículos o los buscan. Acuérdense que la palabra de Dios no es el periódico para leerlo y dejarlo tirado. La palabra de Dios no es la novela de fulano o fulana. La palabra de Dios es un libro de meditación, de estudio, que tú tienes que estudiar, analizar, concretar para sacar lo mejor de él. Amén. Ahora, en primera de Pedro 1:20 habla de la obra de Jesús, como fue ordenada antes del fin del mundo. En primera, el Padre. ¿Por qué? Escuchen, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren el 18 que es poderoso. Subráyelo en esa Biblia. Que dice Cristo, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo entienden? Por eso a Jesús no lo mataron. Jesús se ofreció como ofrenda. Jesús se murió. Jesús, ese cuerpo lo abandona. Jesús se entrega a los pies del Padre. Jesús entrega su espíritu. Por eso un hijo de Dios que entrega su espíritu, su alma y su cuerpo al reinado del Padre, ¿qué sucede? Su vida cambia totalmente. Jesús es por eso el ejemplo del hombre perfecto. Es el hombre perfecto. Por eso nosotros, la pregunta es, ¿tú a quién sigues? ¿A quién imitas? El mundo que nos enseña, imita cantantes, imita profetas, imita evangelistas, imita pastores, imita maestros, apóstoles. Vive tú imitando y te vas al infierno. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador. Consumado es consumador de la fe. ¿En quién debe estar entonces nuestra confianza, nuestro todo? En Cristo. Nuestras luchas en Cristo, nuestras fuerzas en Cristo, nuestros dones, talentos en Cristo, nuestras debilidades, aflicciones en Cristo. Pongámonos en pie. Amén.
Vamos a cerrar nuestros ojitos. 7 palabras que el Señor te dio hoy. 7 enseñanzas desde la primera a la última. 7 consejos. 7 sabidurías. 7 reflexiones. 7 consejos. 7 poderes para que tú uses hoy. Busca su presencia y dile: gracias, Señor, por tu palabra. Amado Padre Celestial, gracias porque tú nos llamaste para vencer. Aunque reconocemos que hemos sido vencidos muchas veces, hemos tropezado, decepcionado tu nombre. Dile: Padre, perdóname porque no he sabido lo que hacía. Y me presento para que seas, Señor Jesucristo, mi intercesor, porque te rindo a ti mi vida, mi corazón. Dile: gracias, Señor Jesucristo, porque tu promesa permanece para siempre, que yo estaré contigo en el paraíso. Yo viviré en gloria contigo. Tú me sustentarás en el lugar que no hay lágrima, dolor, tormento ni enfermedad. Dile: Señor, hoy te abro mi corazón y te rindo todo el reinado que no te había dado yo. El reino de mi mente te lo entrego. Dile: el reino de mis ojos, Señor Jesucristo, para no pecar contra ti. El reino de mi corazón, para no tener otros amores, sino solo tú, Señor. Ríndele todo lo que has admitido en tu mente, en tus ojos, en tu corazón. Dile: Señor, te entrego el reino de mi cuerpo, porque tuyo es. Y si soy casado, no me pertenezco, porque mi cuerpo pertenece a mi esposa y solo su cuerpo es el permitido para mí. Dile: Señor Jesucristo, quiero vivir una vida con sed de ti, Señor. Quiero tener tu sed, Señor Jesús, para buscarte con ahínco, con desespero, con ansias, en oración y en la palabra. Señor, dile gracias, porque tú hiciste la obra perfecta en mi vida, en mi mente y en mi corazón, para yo vencer en esta generación. Señor, enséñame a ser responsable cuando hablas en mi conciencia, cuando me hablas en el corazón, para ser fiel a tu espíritu. Escucha lo que vamos a orar. Dile: Espíritu que vives en mí, en el nombre de Jesucristo, quiero rendir mi vida, porque el que gobierna este cuerpo es el Espíritu Santo. Dile: Espíritu, me comprometo a ser sensible a tu voz, a obedecer tu mandamiento, y cada vez que yo esté frente a la tentación, en momentos de lucha,
de desespero en las orillas del abismo, te voy a obedecer. Dile: Espíritu Santo, te entrego mi espíritu para que me hables, me toques, me redargullas, me sacudas antes de actuar, antes de decidir, antes de hacer, antes de caminar. Señor Jesucristo, dile: te entrego todo lo que soy y te agradezco por tu palabra de vida para atesorarla en mi corazón. Quiero caminar contigo, Señor, caminar en tu presencia y no apartarme de ti jamás, porque alejarme de ti, las tinieblas me pueden consumir. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero a tu palabra. Amén y amén. Lucas 23:34. Le tocó a nuestra amada hermana Justina. Y vamos a mirar con mucha atención lo que el Señor le dio a nuestra amada hermana. Con ustedes, la hermana Justina. Buenos días. Hoy vamos a decir la injusticia del mundo sobre el justo. Hacemos una oración para empezar la palabra que nos dio el Señor. Padre misericordioso, en este día, en esta mañana, que tú nos has presentado aquí